Los libros para niños, niñas, la tarea en la formación de lectoras y lectores. En esta conferencia recorreremos algunos conceptos que nos ayudarán a pensar acerca de qué es un libro para niños y niñas, cuáles son sus características y sus límites, qué es la literatura infantil, las variedades de géneros literarios y sus características, y un pequeño recorrido por su historia. Hablará sobre los tipos de libros que existen en la actualidad y algunas ideas acerca de la lectura, el canon, la mediación y algunas recomendaciones de libros. Bueno, te escuchamos, Carola. Muchísimas gracias, Victoria. Quiero agradecer personalmente a Hilda por esta invitación. Me siento realmente muy honrada. Siempre hemos tenido desde el plan de lectura un especial interés por el área. Pensamos que los libros deben tener adecuaciones que permitan la incursión, pero que la literatura y el arte es comprendido y disfrutado por la totalidad de los niños y niñas y que es nuestro trabajo que puedan acceder a ellos. Lo que les he preparado es una propuesta introductoria al tema y esperamos que en el año 2021 podamos comenzar las capacitaciones en lectura y literatura infantil que nos hemos propuesto. Entonces, en este caso voy a hablar de los libros para niños y niñas, la tarea de la formación de lectoras y lectores. Lo he pensado en 3 bloques. Un bloque de breve historia, de tipos de libros y géneros, y de selección de materiales. Quiero pedirles disculpas porque yo esta presentación la pensé con proyección de filiminas y eso puede impedir que Karina pueda hacer su trabajo bien porque no la van a poder ver en la totalidad. Así que voy a ir tratando de sacar el PPT para que me puedan ir viendo y puedan ir viendo mejor a Karina, que es lo más importante. Entonces, vamos a hablar de breve historia y como tengo muy poco tiempo, voy a utilizar 4 momentos de la historia que me parecen muy relevantes. El primero de ellos es lo que doy por llamar primeros éxitos. En el año 1812 salió la primera edición de cuentos para niños, niñas y el hogar, una recopilación de textos de los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm. Jacob es el mayor, que nació en 1785, y Wilhelm el menor, que nació en 1786. Y ahora voy a sacar la filimina para que me puedan ver. Estos hermanos habían comenzado a compilar cuentos folclóricos que circulaban por ciudades y pueblos en Alemania, y publicaron entre 1802 y 1815 2 volúmenes con sus versiones de los relatos tradicionales, como La Cenicienta, Hansel y Gretel, Rumpelstiltskin, La Bella Durmiente, Blancanieves y Caperucita Roja. Cuando fueron recopilando estos textos, también los fueron versionando los relatos, y de alguna forma traduciéndolos a un lenguaje más infantil, especialmente aquellos pasajes que eran más adultos, que formaban parte de estos cuentos tradicionales. Porque todas estas historias ya se conocían y se contaban en esa época. De esta forma, uno de los cuentos más conocidos en el mundo, Caperucita Roja, pasa de ser comida por un bocado, por el lobo, que es la versión de Perrault, que es la más tradicional, a ser comida y salvada por un leñador o un cazador, dependiendo de la versión, que es la de los hermanos Grimm. Con esta aparente inocua modificación, el cuento pasa de ser un relato contado para adultos en la corte o alrededor de una fogata a un cuento para niños y niñas intentando encontrar un final feliz, más apropiado, ¿sí? En el que un adulto varón salva a una niña. La publicación de los hermanos Grimm tuvo éxito inmediatamente y los hermanos Grimm pasaron a la historia, todos conocemos su apellido, y han sido traducidos a más de 100 idiomas.
y en todos los formatos conocidos. Y aquí quiero hacer un desvío fundamental que me parece que necesito hacer para poder seguir. Cuando hablamos de libros para niños y niñas, siempre tenemos que pensar en el contexto de producción en el que se realizó esta obra, en el que la obra fue escrita. Y el periodo en el que se escriben los libros de los hermanos Grimm es una época que es especialmente convulsa. Tenemos de fondo a la Revolución Industrial, que es quizás el suceso de la historia que más transformaciones sociales produjo. Las familias campesinas son expulsadas de sus tierras, obligadas a mudarse a las ciudades y convertirse en obreros y obreras, apareciendo además nuevas clases sociales como la burguesía y la pequeña burguesía. Y esto no debemos en ningún momento perderlo de vista cuando pensamos en cuentos tradicionales. Sí, podemos poner de vuelta el PPT para que vean algunas imágenes. Pasamos a la 8, por favor. La infancia en un punto se descubre en esta época. Pasa a la siguiente, si sigo adelante. Muchas gracias, la puedes sacar. No porque antes no existieran niños y niñas han existido siempre, pero no todo el tiempo han sido pensados como un sujeto social, ¿sí? Algunos investigadores como Philippe Ariès, que tiene un libro que se llama La historia de la infancia, que actualmente es bastante combatida su hipótesis, sostiene que es con la revolución industrial y la instauración de la escuela como un lugar donde se encuentran los niños, el lugar natural donde niños y niñas pasan mayor parte de su vida, es que la infancia irrumpe en la vida social como un sujeto histórico. Decir que se descubre es un poco exagerado, ¿sí? Pero lo que quiero establecer es que Philippe Ariès pone de manifiesto que lo que yo necesito para términos prácticos es ejemplificar. En algún momento de la historia, niños y niñas aparecen en la escena pública y empiezan a tener algún tipo de importancia. Y esto implica también que a partir de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, comienzan a formar parte de la vida social y que tienen publicaciones que son dirigidas para ellos y ellas, y además un mercado que las tiene en consideración. Lo mismo ocurre con la familia y la conformación que nosotros conocemos, que es un tipo de conformación burguesa, porque aparece junto con la aparición de la burguesía durante la Revolución Industrial. ¿Por qué? Porque la Revolución Industrial necesita de un tipo de organización familiar que permite que funcionen las fábricas y las empresas. Este tipo de organización, Karina, decime si voy muy rápido, tiene un padre proveedor, una madre cuidadora, ama de casa, y niños y niñas con poca responsabilidad que ocupan su tiempo en la educación, que además se comprende como una forma de inversión y de ascenso social, ¿sí? Que crecen rodeados con estrictas formas de decoro, de religión, y con una obediencia absoluta a los adultos, que van a la escuela todos los días y que con ellos las tasas de alfabetización suben exponencialmente. Es en este contexto que Caperucita pasa de ser una niña que es comida por el lobo a una niña que es salvada por el leñador. Y pongamos, por favor, el slide 10. Ahí está. Esto, por supuesto, si nosotros hablamos de familias burguesas. Las clases trabajadoras tienen otra idea de familia y otra idea de infancia. En esta idea, los niños, las niñas, los hombres y las mujeres son fuerza de trabajo en las fábricas. Y desde el momento, por supuesto, que pueden levantar una herramienta. Los niños y las niñas ingresan a los 7 años aproximadamente a trabajar. Los niños y las niñas de las clases más pobres viven en la más completa desprotección. Muchos de ellos viven en la calle, mendigan o trabajan hasta el agotamiento.
De ahí, por favor, la siguiente, es que sale el famoso libro Oliver Twist, de Charles Dickens, que fue escrito para apoyar la lucha en contra del trabajo infantil. Así pasamos a la época de oro, segunda mitad del siglo XIX. La sacamos, por favor. Con el paso del tiempo, la infancia se va volviendo más nítida. La cantidad de los niños y niñas en la escuela se duplican hacia 1860. Y en la medida que aumenta la cantidad de los niños en la escuela, aumenta también la cantidad de libros a disposición. Como resultado de estos dos factores, infancia y escuela, la segunda mitad del siglo XIX se transforma en un faro de escritores y de obras de literatura infantil. Y vuelvo sobre el tema de la idea de infancia y cómo se va conformando. Antes el niño era considerado fuerza de trabajo, ya sea en la fábrica o en el campo. Ahora tiene la posibilidad y la obligación de ir a estudiar para ser alguien en la vida. Y la creciente industria editorial ha descubierto que los libros de texto, educativos y religiosos, pueden ser un gran negocio. Y es en este contexto que crece la publicación de muchas de las obras que hoy conocemos como clásicos. Y también la pequeña burguesía y la burguesía construyen una forma de consumir la literatura y el objeto libro, ¿sí? Frente al contraste de estos libros artesanales, que son casi obras de arte, que son estos libros que tienen los costados con hojas de oro o las tapas en cuero, que son carísimos, ellos enfrentan a esto con folletines muy baratos, que son los que consumen las clases populares, y el libro propiamente tal como lo conocemos hasta ahora. Y es con esto florecen las librerías. Quiero mostrar una imagen, que es la número 15. Que venden obras bien encuadernadas de la longitud de una novela y fuertemente ilustradas con maestros artistas. Obras que rápidamente se transforman también en éxito. Porque, como decía anteriormente, es una época de grandes obras y de grandes autores. Solo en Inglaterra, en este periodo, se publicaron Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, en 1865, El libro de la selva, de Rudyard Kipling, en 1894, Peter Pan en Los Jardines de Kensington, en 1904, El viento en los sauces, de Kenneth Graham, en 1908, en Estados Unidos, Mujercitas, de Louise May Alcott, en 1868, Tom Sawyer, de Mark Twain, en 1876, El mago de Oz, de Frank Baum, en 1900, y en Italia, Corazón, de Edmundo de Amicis, en 1878, en Suiza, Heidi, de Joan Spiri, en 1880, y en Canadá, Ana de los Tejados Verdes, de Louis Montgomery, en 1908. Es la época del apogeo de los libros de aventuras y conquista. Verne, con La vuelta al mundo en 80 días, en 1872, Emilio Salgari y Los tigres de Montparnasse, que inicia la saga de Sandokan en 1896. Estamos corridos con las presentaciones. Si puedes ir para atrás, porque si no, gracias. Y Stevenson con La isla del tesoro en 1882. Junto con esto, ahora sí, estos grandes autores aparecen también grandes ilustradores. Y acá tenemos a Arthur Rackham, que Arthur Rackham, si lo buscan en internet, hay una cantidad infinita de material de él que está con derechos libres y que lo pueden bajar. Ralph Caldecott y la hermosísima Beatrix Potter, que tiene unos dibujos que son inolvidables. Junto con los inocentes niños y niñas que aparecen en los libros, también hay mucha irreverencia. Y acá están los que yo doy por llamar los desobedientes. Está el Struwwelpeter, que en Argentina, en Latinoamérica se llama Pedro Melenas, y está editado por Editorial Impedimenta. Es un libro escrito por
Heinrich Hoffmann en Frankfurt en 1845. Es un libro que él escribió para sus hijos, para su hijo en realidad, donde él va contando cuáles son los castigos a los que se somete un niño que comete un error. Está también Max und Moritz, también en Alemania, en Múnich, de Wilhelm Busch, en 1865, y El hermoso Pinocho, de Carlo Collodi, en 1882, uno de los libros que más traducciones ha tenido en todo el mundo. Y hacemos un salto a la década del 60 del siglo XX con el surgimiento del libro álbum. Igual que en el siglo de oro, algo ocurre en la década del 60, de 1960, porque aparecen obras que rompen con lo que se está produciendo. Y por favor saquemos para que me vean la cara, que luego en la posguerra se volvió políticamente correcto. Y comienza un nuevo género que revoluciona los libros para niños y niñas. Un género absolutamente performático que todavía está en construcción y que todavía estamos investigando. La mayoría de estas obras son producidas en Nueva York por autores integrales, es decir, que son autores de las ilustraciones y autores del texto, y que muchos de ellos provienen del campo de la publicidad. Les voy a mostrar ahora cuáles son las más destacadas. Por favor. Pequeño Azul y Pequeño Amarillo, de Lionel Leoni, en 1959. Los Tres Bandidos, de Tommy Ungerer, en 1962. Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak, en 1963. La luna en mi cuarto, de Ure Shulevitz, en 1963. Los pequeños macabros, de Edward Gorey, en 1963. Y Flix, de Ciraldo, el único latinoamericano, en 1969. Pasemos a la siguiente, por favor. Y si me sacas un segundo para... Y acá lo que voy a hacer ahora es leerles el libro Donde viven los monstruos, que es uno de mis libros favoritos y que además está en muchas escuelas, porque hace algunos años con un programa que yo también dirigía, que se llamaba Leer para Crecer y que entregaba libros para los chicos y las chicas, llegó a las escuelas. Así que acá se los voy a leer. Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak. La noche que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una clase y de otra, su madre le llamó ¡monstruo! Y Max le contestó, te voy a comer. Y lo mandaron a la cama sin cenar. Esa misma noche nació un bosque en la habitación de Max. Y creció hasta que las lianas colgando del techo y las paredes se convirtieron en el mundo entero. Y apareció un océano con un barco particular para él, y Max se marchó navegando a través del día y de la noche, entrando y saliendo por las ventanas, saltándose casi un año hasta llegar a donde viven los monstruos. Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron sus rugidos terribles, y crujieron sus dientes terribles, y movieron sus ojos terribles, y mostraron sus garras terribles. Hasta que Max dijo, quietos, y los avanzó con el truco mágico
de mirar fijamente a los ojos amarillos de todos ellos sin pestañear una sola vez. Y se asustaron y dijeron que era el más monstruo de todos. Y lo hicieron rey de todos los monstruos. Y ahora, dijo Max, que empiece la fiesta monstruo. Se acabó, dijo Max, y envió a los monstruos a la cama sin cenar. Y Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo y quería estar donde alguien lo quisiera más que a nadie. Entonces, desde el otro lado del mundo, lo envolvió un olor a comida rica y ya no quiso ser el rey del lugar de donde viven los monstruos. Pero los monstruos gritaron: por favor, no te vayas, te comeremos, te queremos tanto. Y Max dijo: no. Y los monstruos rugieron sus rugidos terribles, y crujieron sus dientes terribles, y movieron sus ojos terribles, y mostraron sus garras terribles. Pero Max subió a su barco particular y les dijo adiós con la mano. Y navegó de vuelta saltándose un año, entrando y saliendo por las semanas, atravesando el día, hasta llegar a la misma noche, a la noche misma de su propia habitación, donde su cena lo estaba esperando y todavía estaba caliente. Y ahora lo sacamos, por favor. Y ahora quiero mostrarles una escena de lectura que estén en YouTube. Un momento. A quien ven acá es Tomás. Él hace 10 años vino a vivir conmigo desde Chile, era mi sobrino, y decidimos con mi hermana criar a nuestros hijos como una tribu de hijos propios. Así que les presento a Tomás, él es mi hijo, ahora tiene 19 años, va a un centro terapéutico y es un chico completamente autovalente. Acá tenía 12 años y asistía a quinto en la escuela 14 del 3, en la que los maestros y las maestras le enseñaron casi todo lo que sabe. El libro que tiene en la mano había sido entregada por el programa 3x1, Leer para Crecer, que tuve la suerte de dirigir varios años, y del que se enamoró él desde el primer momento. El efecto que tiene este libro en particular, creo que resume, cuando ustedes lo vean, lo que creo que pasa con el libro con todos los chicos, y cuál es la repercusión que puede causar en las infancias. Pero creo que además esto es materia de una reflexión mucho más extensa que la que tengo para esta charla y que me encantaría seguirlo con el área en otra oportunidad. Así que ahora les dejo a Tomás, que también les va a leer Dónde viven los monstruos. Creo que no se escucha porque está muteado. Un momento. Un segundo que lo volvemos a poner.
acá. La noche. Ma. Bra. No. Sí. Ma ay so I ma I ma I ma she ma she oh oh Marocho. No! Oh, da. No, basta. No, no, she, marriage. Yeah. Oh, boy. Sigo adelante. Consolidación. La producción de los libros para niños y niñas en 1970 y 1980 es también una época para rastrear grandes autores en todo el mundo. Quizás la que primero podemos pensar es Astrid Lindgren con Pipi Calzas Largas. Acá la tenemos a Pipi. Que escrita en el 45, o a Christine Nostringer, que comienza a mediados del 70. Acá les voy a mostrar algunas tapas de libros, así que vamos a poner nuevamente la presentación. Roald Dahl, Michael Ende, Gianni Rodari, René Goscinny, Babette Kuhl, Janos, Ulises Wenzel y Anthony Brown. ¿La podemos sacar? Todos ellos grandes autores. En la actualidad, las grandes editoriales se han volcado a la producción de material para la escuela, lo que llamamos libros de prescripción, que tienen algunas características. Están organizados en colecciones por edad y color, forma que además se comenzó como una forma de organización solo para las librerías, que es la forma en que los libreros podemos encontrar más rápidamente un libro.
con temas aceptados para la escuela, con autores nacionales, con edades similares de los protagonistas a los chicos que lo están leyendo, ubicados en una geografía similar a la que viven los niños y niñas, y con esto la producción se vuelca a mercados locales y evita la traducción. Pero también hay gran cantidad de editoriales que no ingresan a la escuela porque sus materiales son más audaces. Y acá surge la importancia fundamental que tiene la biblioteca y la biblioteca escolar, como salvaguarda de que todo el material, y no solo el material que está escrito especialmente para la escuela, esté a disposición de lectoras y lectores. Porque nos enfrentamos a una vuelta de lo políticamente correcto, que frente a los libros los despoja de su contexto de producción y los mira solo desde el aspecto didáctico, olvidando que la literatura es un arte. Y así es como en Barcelona se sacaron 200 títulos de una biblioteca por considerarlos machistas. Y de esta manera se está sacando de la producción de materiales para niños y niñas una gran parte de lo que existe en una biblioteca. Si nosotros no logramos poner a Caperucita Roja como un libro escrito en 1640, no vamos a entender nunca cómo es que se llega a ese tipo de material. Y así termino con esta parte del bloque 2, del bloque 1 y paso al bloque 2, donde vamos a hablar un poquito de tipos y de género de libros. ¿Estoy bien con el tiempo, Victoria? Estoy un poco pasada. ¿Bien? Es un placer escucharte. Estamos bien, son 14:40. Dale. Estamos muy bien y es muy placentero. Dale, sigo entonces. Entonces, vamos a mostrar el slide 54, así, yo porque le doy la entrada a la persona que está poniendo la presentación. Los libros para niños y niñas pueden ser catalogados, y quizás este no sea un término exacto porque no estoy hablando de catalogación bibliotecaria, pero pueden ser reunidos en novelas, cuentos, poemas y teatro, etc. Pueden ser divididos por géneros, por editoriales, por edades, por formato, por procedencia. Pero yo voy a inventar una forma de presentarlos, con el mero fin de que conozcan un poco de la variedad de lo que estamos hablando. Voy a comenzar con libros de ficción, novelas, cuentos, poesía, teatro. Fantasy, perdón, anterior, por favor. Fantasía, ciencia ficción, policial, terror. Voy a esperar que pase el carro de bomberos. Hay novelas realistas, románticas, de humor, hay cuentos populares. Hay lo que llamamos libros de no ficción, de libros de filosofía, de ESI, hay biografías, libros de arquitectura, libros de arte, libros de ciencias, de derechos humanos, libros de sociedad. Hay libros de rondas, de nanas, de mitos, leyendas. Hay libros en cartoné para los bebés, hay libros informativos para bebés que tienen características muy específicas, son de hojadura y tapadura en cartoné, para que permiten que las manos, que son más pequeñas y más redondas, den vuelta a la página con más facilidad. Y vamos a hablar un poquito de los libros ilustrados. Los libros ilustrados, existen muchas variables de libros ilustrados, se conjuga la ilustración y el texto. En los libros ilustrados, la imagen y el texto hablan de lo mismo, como en el ejemplo de este libro que se llama El libro triste. De hecho, un libro ilustrado, aun siendo canónico, como La Irulana y el Ogronte, de Graciela Montes, en este caso ilustrado por Claudia Legnassi, puede, aun cuando no nos guste mucho la nueva, ser cambiado
por la ilustración de Virginia Piñón y no pierde el sentido del libro. Aunque debo decir que hay parejas de ilustradores y escritores que se vuelven casi inseparables. Una de ellas es Roald Dahl y Quentin Blake. Dentro de los libros ilustrados hay libros silentes, que son libros silenciosos, que carecen de texto escrito. ¿Y por qué digo texto escrito? Porque no estoy diciendo que no tengan texto, porque una vez que uno los empieza a recorrer, el libro cuenta la historia en nuestra cabeza, aun cuando no esté escrito el texto en el papel. La ola de Susie Liu es uno de los libros silentes más conocidos y uno de los más bellos. Observen cómo se va contando la historia, con recursos que no son palabras, y cómo se va revelando el mensaje al lector de manera comprensible y poética. Y cómo además Susie Liu va utilizando los recursos de la página, como el acaballado en el medio, para mostrar un límite, un tope, ¿sí? Que es hasta donde llega la ola. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre el libro álbum. El libro álbum es uno de los géneros más populares en este momento. No todo lo que uno cree que es libro álbum es libro álbum. Los libros álbumes son aquellos libros en donde la ilustración y el texto se simbiotizan en una relación dialéctica en la que es imposible leer uno sin el otro. Los y las especialistas lo definen como un libro que no podría ser leído por la radio. Acá tenemos un ejemplo, el libro Piñatas, que cuenta la transformación de un personaje, cuestión que si solo leemos el texto no podríamos comprender y que necesitamos el sustento de la imagen. Piñatas también está en muchas de las escuelas especiales de la ciudad. Hay libros álbumes que contradicen, la imagen contradice el texto, como Mi gatito es el más bestia. Y en este ejemplo, que se llama Lobos, de Emily Gravett, el texto que uno va leyendo pertenece al libro que va leyendo el conejo, pero las imágenes cuentan otra historia, ¿sí? El siguiente es un súper conocido libro de Anthony Brown, que se llama Voces en el Parque, donde todos los elementos gráficos generan un sentido. Y el siguiente es un libro de Jairo Buitrago y Rafael Josten, en que las imágenes resignifican al texto. En este caso, Eloís y los bichos, su libro de una nena que migra a otro país y que empieza diciendo que se siente un bicho raro. En libros ilustrados también están las historietas y los cómics. Hay cómics para niños, cómic norteamericano, manga japonés, historietas clásicas, novelas gráficas que pueden ser o no adaptaciones de novelas sin ilustraciones. Y hay también, siguiente por favor, hibridaciones, que son una mezcla entre un libro álbum, un cómics o una historieta. En este caso, Mal día en Río Seco, de Chris Van Halsburg. O Los tres cerditos, de David Weisner, donde existe un concepto que se llama metaficción, que es un libro o la ficción dentro de la ficción. Ustedes pueden ver acá cómo los personajes del libro escapan del libro que se está escribiendo. O otra hibridación es Emigrantes, del escritor australiano Shaun Tan, que es una historieta silente. Y ahora les voy a leer
Una Caperucita Roja, que es un libro que entregamos en el año 2019 y que debe estar en la mayoría de las escuelas. Una Caperucita Roja, Marjolaine Leray. Hey, ¿a dónde vas? A casa de mi abuelita. Mejor vienes conmigo. ¿A dónde? A comer. ¿Comeremos? Sí, carne tierna y roja. Oh, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para escucharte mejor. Eres muy peludo. También tienes ojos muy grandes. Y tus dientes son enormes. Son para comerte mejor. No, no. Tienes mal aliento. ¿Yo? Toma un caramelo. Gracias. Por nada. ¡Ah! Ingenuo. Pueden ver cómo, por favor, ¿lo sacás? Pueden ver cómo se utiliza la tipografía de Caperucita y cómo los colores van construyendo, los colores de la tipografía van construyendo una reversión de este clásico y cómo con las sutiles líneas que está hecha la ilustración se va construyendo personajes profundos y llenos de gracia. Y con esta lectura terminamos el segundo bloque. Y pasamos al tercer bloque, que es un bloque sobre selección, que voy a seguir si solo tengo tiempo. ¿Tengo tiempo? Tenemos un tiempo, ya habilitamos el espacio de las preguntas, Carola, pero Entonces, bueno, son 14:50. okay. Tenemos un tiempito, ¿eh? Tenemos un tiempito, pero más reducido. Dale, lo voy a hacer bien reducido, porque aparte quiero leerles otro libro. Y en realidad lo que yo les quería decir acerca de selección, lo podemos ver en otro momento, porque seguramente haremos algo más, pero quiero compartirles que en la página web del plan de lectura hay un texto de Lina Pulgarín. Lina Pulgarín es una especialista, una investigadora colombiana, parte de un centro de investigación en Antioquia, y ella nos regaló su texto que se llama Paso a Paso en la selección y evaluación de materiales de lectura, un texto que forma parte de un libro que se llama Ir más allá de la selección y evaluación en materiales de lectura de libros infantiles, en el que ella nos va contando cómo ir haciendo una selección de material para la biblioteca escolar, con un montón de fichas que tienen ahí a disposición, se lo pueden descargar en PDF y empezar a trabajar cuando necesiten y, por supuesto, contar con nosotros para todo lo que necesiten que tenga que ver con selección de material. No tiene mucho sentido que lo haga porque esto lleva tiempo y necesito como mucho más, necesito meterme en el tema, así que les dejo ese texto, que cualquier cosa se lo mando a Victoria para que se los comparta. Y quiero pasar a un último libro. Disponemos de 15 minutos como para que vos te organices. Vale, yo ahora voy a leerles uno más y después ya podemos pasar a las preguntas. Este libro se llama Ahora no Bernardo y es de Dave McKee. Hola, Pa, dijo Bernardo.
Ahora no, Bernardo, ahora no, Bernardo, dijo su papá. Hola, ma, dijo Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo su mamá. Hay un monstruo en el jardín y me va a comer, dijo Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo su mamá. Bernardo salió al jardín. Hola, monstruo, le dijo al monstruo. El monstruo se comió a Bernardo, de un bocado. Luego el monstruo entró a la casa. Grrr, hizo el monstruo detrás de la mamá de Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo la mamá de Bernardo. El monstruo mordió al papá de Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo el papá de Bernardo. Tu comida está lista, dijo la mamá de Bernardo. Y puso la comida frente al televisor. El monstruo se comió la comida. Y luego vio televisión. Después leyó una de las historietas de Bernardo. Y rompió uno de sus juguetes. Vete a la cama, ya te subí la leche, dijo la mamá de Bernardo. El monstruo subió las escaleras. Pero si yo soy un monstruo, dijo el monstruo. Ahora no, Bernardo, dijo la mamá de Bernardo. Ahora no, Bernardo, de Dave McKee. Y Victoria, ya estoy lista para responder las preguntas que haya. Bueno, fuiste más rápido. Muy bien. En realidad se ha creado un clima muy lindo. Si vos querés, A niños y jóvenes y adultos nos encanta que nos lean. Te lo agradezco en nombre de todos. Y en realidad, primero te quiero leer muchas apreciaciones de todos los docentes que estén aquí presentes. Enunciando a la par que ibas presentando los libros. Me encanta ese libro, sí está en muchas escuelas, es muy bueno, hermoso libro, muy linda lectura para compartir. Me encanta ese libro, muchas gracias por el compartir. Freud con el cuento de las frutillas. Tramitar los miedos a través del sueño. Es un libro especial. Gracias por compartirlo. Es muy buen libro. Yo lo conocí gracias al programa que mencionaste y después decidí comprarlo para mi biblioteca personal. Hermosa experiencia. Gracias por compartirla. Hermoso cuento y el narrador. Aplausos. Bravo, Tomás. Qué hermosa lectura. Desde que descubrí los libros álbum, me compré varios para reutilizar con los niños de las escuelas. Una pregunta personal. Tomás, ¿fue alumno de la 16 de adultos? Sí, estuvo un tiempito, no se acostumbró, y por eso ahora está en un centro terapéutico. Los libros son un canal maravilloso que habita tantísimas emociones, bellísimas historias.
Es hermoso ese libro, muy buena exposición, espectacular, qué maravilla. Gracias por compartir tan bellos recursos. Queremos escucharte sobre selección. Genia. ¿Cómo leer con otros libros mudos? Mi hijo los ama, pero no sabría cómo compartirlos en las escuelas. Yo creo que los libros silentes son... Lástima que no tengo ninguno acá para mostrarles, pero en general los libros silentes, tanto los libros álbumes como los libros silentes, y le agradezco muchísimo a la maestra que se acordó de Tommy, le mando un beso grande. Volviendo, libros silentes y libros álbum, son experiencias que no se, son experiencias que se hacen con el libro abierto. O sea, son libros que uno tendría que leer en la falda, ¿sí? Es muy difícil que sean experiencias con libros que uno pueda abrir y mostrar desde lejos, ¿sí? Porque tienen muchísimas cositas que hay que ir buscando. Entonces, para mí lo que me ha dado mejor resultado es hacer un muy buen escaneo, muy bueno, o sea, que se note todo, que quede bien, que la página quede bien hecha y proyectarlo. Cuando uno hace esto, no para después andar repartiendo el PDF, sino solo para proyectar y leer lo que hay en la biblioteca, la experiencia se vuelve distinta, porque todos los chicos y las chicas están compartiendo en el mismo momento el libro, ¿sí? Son experiencias performáticas, tanto el libro silente como el libro álbum. Son experiencias que es como es más parecido a ir al cine que leer un libro. Nosotros hace unas semanas atrás hicimos una semana de la lectura y quedó colgada en el YouTube de Educación BA una charla de un especialista mexicano que se llama Luis Telles, donde habla específicamente de la experiencia de lectura con libros álbum. Así que si la buscan en Educación BA y buscan Semana de la Lectura, le ponen el hashtag, van a poder encontrar la charla de Luis Telles. Y ahí él habla durante 40 minutos acerca de cómo leer libros álbum. Pero son experiencias que son más extrañas, que no es la típica experiencia en una biblioteca. Y para mí un libro silente hay que ir pasándolo página por página, lentamente, porque la apropiación del texto no escrito es un poco más lenta, y es súper hermoso después relevar qué historia se contó cada uno, que son miles de historias distintas. Bueno, ¿qué sitios o fuentes de consulta nos puede recomendar? O fuentes de consulta para buscar material. En la página web del plan de lectura estamos todo el tiempo subiendo textos que nos donan los especialistas para poder compartir. Y si no, si están buscando específicamente colecciones, hay una colección del Fondo de Cultura Económica que tiene un montón de libros que son súper interesantes. Hay un libro de Michel Petit que se llama Leer. Ay, ahora ya se me olvidó. Espérenme que voy a mirar para el costado, que los tengo acá. Hay uno de María Teresa Andrueto que se llama Leer otra revolución. Están los dos libros de Graciela Montes, La frontera indómita y El corral de la infancia, que son dos libros que son angulares cuando uno está empezando a pensar lo que es la literatura infantil. Y una de las tareas que nosotros como plan de lectura nos ponemos para el año que viene, lo habíamos puesto como tarea para pero pandemia, y es empezar a pensar en capacitaciones con los y las docentes para específicamente trabajar con temas de literatura, porque capacitaciones sobre práctica del lenguaje hay un montón, pero específicamente sobre el tema de la literatura como arte no hay mucho. Así que ese es nuestro plan de trabajo para el año que viene. Vos sabés, Carola, que nosotros en educación especial, solo en la escuela de sordos existe el cargo de maestro bibliotecario. Sí. Y somos las docentes, maestras de grupo escolar, quienes toman la posta de
del fomento de lo que es la biblioteca escolar. Yo en mi vida, en mi carrera docente, puedo llevarme en mis recuerdos la creación, la inauguración de 3 bibliotecas, en la Escuela Especial 14, en la Escuela Especial 5 y en la Escuela Especial 3. Y sinceramente tenía que explicar a otras gentes, no a la gente de especial, lo importante que es el acercamiento de los niños hacia la literatura, hacia el libro, ¿no? Sí, El panorama y el futuro que despertamos en ellos. totalmente. Y además el arte vibra, y cuando vibra va generando sutilezas que otras formas de lectura no provocan. Y esas formas de sutileza son las que después les permiten pensar o manejar otras cuestiones, incluso emociones. Con esto de que está muy en boga el tema de las emociones y la literatura, lo que yo siempre le digo a todo el mundo es que todos los libros hablan sobre emociones, no es necesario buscar uno que hable específicamente cómo gestionarla. Un libro como Donde viven los monstruos, donde hay un nene que se porta horrible y que lo castigan, pero que siempre puede volver a donde está su casa y la cena está caliente. O un libro como Ahora no Bernardo, que por eso también lo elegí, que tiene una repercusión en los niños y las niñas, pero cuando uno lo lee a un grupo de adultos, la repercusión es otra. Uno se queda como con una reverberancia distinta y se va a la casa diciendo, ¿cuántas veces al día digo Ahora no Bernardo? ¿Sí? Que es como distinta la apropiación de esa lectura en un adulto que en un niño. Las escuelas especiales no tienen el cargo de maestras bibliotecarias o bibliotecarios, pero son una de las áreas que más trabaja con el tema de la literatura. Y yo trabajo hace 13 años en el ministerio y hace 13 años que las veo todo el tiempo trabajar por el tema de la literatura. De hecho, es una de las cosas con las que más hablamos con el área todo el tiempo. Pensando además en no pensar solo en libros que permitan la integración, sino también pensando en temas de arte, que eso es súper especial, súper importante, como una cosa extraordinaria cuando uno empieza a hablar sobre el tema. Bueno, ¿nos repite el nombre del material que dijo antes de comenzar la lectura? Del material de selección, te repito, el material se llama, dame 2 segundos que lo encuentro, se llama Paso a paso la selección y evaluación de materiales de lectura. El texto es de Lina Pulgarín, y si no consiguen anotarlo, lo que pueden hacer es escribirnos a plandelectura.ba@bue.edu.ar y nosotros se lo mandamos por mail en el PDF. Les repito, plandelectura.ba@bue.edu.ar. Qué lindo cuento, gracias, muy interesante escucharte. Hermoso material compartido. Sí, qué lindo que nos hayas leído. Hermoso, gracias. Las historietas también son muy importantes, creo que las mencionaste igual. Hermosa toda la selección de cuentos. Genial, gracias, gracias. Tan lindo. Gracias por compartirnos tanto material. Me encantaron cada una de las lecturas. ¿Es posible que nos compartan por mail los nombres de los libros que fuiste nombrando? Sí, es posible. Hermosos los cuentos. Gracias por compartirlos. Es hermoso. Voces en el parque. Es hermosísimo. Gracias por todo lo compartido. Te aporto uno. Arola Martínez tiene un grupo de FB que se llama Leemos LLJ. Muchas personas comparten reseñas, cosas. Ah, sí. No, yo tengo un grupo que se llama Leemos Lig, un grupo en el Facebook, que muchas personas compartimos ahí.
reseñas y vamos hablando cada mes de un tipo de libro para niños y jóvenes distinto. Este mes estamos hablando de cómics, el mes anterior hablamos de, no me acuerdo, Ujú. y vamos compartiendo reseñas y un montón de material. Así que si quieren en el Facebook, piden entrar al grupo Leemos League y ahí se forman parte de ese grupo. ¿Y qué te parece, Victoria, si terminamos con un cuento? Sí, mira, quedan algunas preguntas, algunas cuestiones. Eh, bueno, ¿nos recordás el nombre de la autora colombiana? Dina Pulgarín se llama. Gracias, queremos más, queremos más. Claro, compartimos la lectura de La Ola de Susie Lee con un grupo muy reducido de alumnos en la Escuela Especial 2 y fue maravilloso. Saludos para Tomás, yo soy ACDM en la 16, también manda saludos su maestra, Lucas, de la ACDM. Los relatos, cuentos son un portal hacia la recreación de mundos imaginarios que estimulan el lenguaje y la comunicación. Muy buena idea lo de la proyección. Gracias. Hola, soy bibliotecaria en la EEI 21. Es decir, en realidad en las escuelas integrales sí. Yo hice referencia a las escuelas del escalafón C. Sí, qué buena idea. Genial lo de las capacitaciones. Sí, una excelente idea. Queremos capacitarnos. Sí, sí. Bueno, me parece muy, muy oportuno y placentero que nos despidamos con la lectura de un cuento. Perfecto. Pero sin antes decirte, Carola, que te agradecemos todos los participantes, porque vuelvo a decir, se ha creado un clima como el que se crea en una biblioteca, con alguien que nos cuenta y nos remitió a nuestra niñez. Gracias. Por favor, un gusto y un honor que me hayan invitado. Ahora les voy a leer un libro que se llama ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Al principio no entendíamos qué sucedía. De pronto, ella pasó por delante de nosotros. Pasó por delante con su bolso de laca rojo, pasó por delante de nosotros con su bolso de laca rojo chillón de abuela, extremadamente agitada. De inmediato nosotros la seguimos. Delante el de mejor olfato. Y después comenzó. ¿Cómo es posible? Después siguió caminando. Qué raro. Nos mantuvimos tras ella. Delante, el que menos llamaba la atención. ¿Cómo es posible? Después siguió caminando. Eso ya lo conocíamos. Nos pareció muy raro. Y nos mantuvimos tras ella. Delante, el de la maleta. Sabe Dios qué llevaría adentro. ¿Cómo es posible? Nos preguntamos qué está haciendo. Encogimiento de hombros, pero en todos. Hasta que la larga, que es una de las nuestros, se atrevió. ¿Qué diablos te sucede? Elvis ha muerto, vociferó la pequeña.
Sí, sí, el pobre, con lo bien que cantaba y movía las caderas. Tutti frutti, buah. No ese Elvis. Abrió su bolso rojo chillón de abuela y lo puso delante de nuestras narices y se echó a llorar. Mi Elvis. En el bolso se encontraba un pequeño pájaro amarillo y estaba muerto. Lamentable, lamentable. Ah, por eso, qué triste, el pobre. Uah. De alguna manera, todo aquello nos afectaba. Un entierro, sugirió uno de los nuestros. Y lo hicimos con todos los detalles, en procesión, con cirio, corona, cinta, flores, incienso. Ay, despedida, ay, no somos nadie. Después nos sentamos todos juntos, despedida del muerto con pastel de miel y cacao. Ella contó. Y nosotros escuchamos como Elvis había sido. Lloramos un poco, nos abrazamos y nos imaginamos cómo sería. Si un Elvis se encontrara con otro Elvis. Y entonces tuvimos que reír, a pesar de estar tan tristes. Fue bonito. ¿Listo? Hermoso, Carola, hermoso. Agradecidas, agradecidos, agradecides, todes. A vos, a las intérpretes Ilsa, impecable, la ayuda de quien también te brindó el apoyo con las filminas. En realidad, un placer. Muchas gracias a todos los participantes, a todos. Creo que coinciden conmigo que fue un espacio muy digno de la recepción de toda la educación especial. Gracias por participar a todos. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Naila. Gracias, Karina. Hermosa la interpretación. Un abrazo para todas y todos y bueno, a disposición de ustedes para cuando requieran.